Muy buenos días a todo el bello puerto de Salina Cruz. Una vez más estamos en este programa, su programa que ahora estrena nuevo horario y estrena nuevo día, estrena nueva serie, nuevo episodio, estrena nuevas misericordias de Dios. Todo es nuevo en este día, en este estreno. Estás escuchando a los pastores Montserrat Sarao y Luis Guillermo Herrera en este sábado, día 27, si no mal recuerdo. Hoy es 27 de junio. Estamos comenzando este nuevo episodio en nuestro horario de las 11 de la mañana. Esperamos que nos acompañes. Bienvenida, Monse, ¿cómo estás? Hola, bien, algo acaloradita. Este puerto de Salina Cruz hoy amaneció caluroso, pero gracias a Dios estamos bien y como bien comentaste, es un nuevo inicio para este programa, ya que estamos estrenando horario y esperamos que llegue a las personas que tenga que llegar en este día y pues con nuevo tema también, con nueva serie. Ya saben que aquí en Esperanza para la Familia nos gusta tratar estos temas que puedan llegar y tocar los corazones de las familias, de todos los integrantes de la familia, que podamos dar una palabra de ánimo, de esperanza, de ayuda, de auxilio y pues si en algo podemos servir, con mucho gusto aquí estamos. Por favor, quédate con nosotros en todo este programa y acompáñanos. Muy bien, entonces comenzamos en esta mañana, ¿no? Con una nueva serie que le llamamos La corrupción del poder, ¿verdad? Estábamos mencionando que en esta nueva serie el propósito que tiene este episodio, a lo largo de diferentes partes iremos abordando, no solamente quizá cuando tú piensas la corrupción del poder, piensas en cosas políticas, piensas en cuando aquel hombre llega a un puesto de senador, de embajador o cosas relacionadas a lo que es a la política, pero en realidad la corrupción del poder se relaciona más que nada a toda influencia en autoridad, a toda persona que ocupa un puesto de autoridad, que ocupa un puesto de liderazgo, que es la cabeza de una estructura, de una referencia, de cualquier ámbito. Y el poder tiene eso, tiene la capacidad de corromper, tiene la capacidad de convertir y transformar a las personas. Entonces, ¿en qué afecta esto a nuestras familias? Bueno, podemos tener la figura quizá de un padre que el poder lo puede corromper, el abuso de poder lo puede corromper. Tenemos también, por ejemplo, en un trabajo, un jefe exactamente puede hacer abuso de poder. Imagínense todo esto que vamos a abordar en este programa a lo largo de este y quizás otros 2 programas más que podamos tocar de la corrupción del poder. Y por supuesto que aquí en Esperanza para la Familia buscamos siempre el que haya ese contenido bíblico, ¿no? Que haya esa oportunidad de hablar y compartir algo que venga en la palabra con lo cual lo podamos relacionar. Y si bien decías, no, pues es que el poder corrompe, ¿qué es lo que se corrompe? Se corrompe el carácter de las personas. Hay una frase que escuché esta semana de uno de nuestros amigos pastores que decía que su pastor le decía este comentario: si quieres saber cuál es el verdadero carácter de alguien, quieres conocer a alguien, ponlo en autoridad. Dale a esa persona autoridad y verás cómo se comporta. Si esa persona mantiene la humildad, la empatía, si esa persona mantiene el corazón servicial, etcétera. Pero si esta persona empieza a caer en abusos, en intolerancia, en tener esa violencia agresiva pasiva en el trato y la manera en cómo se va dirigiendo ahora que está al frente, pues entonces estás viendo deficiencias del carácter. Entonces por eso es que mi esposo decía hace un momento, el poder termina corrompiendo, ¿no? Porque lo que se supone que estaba ahí, pues a la vista no se veía, pero ahora lo refleja. Es muy similar, ¿te has dado cuenta, Cielo, que es muy similar cuando dice que el dinero cambia a las personas? Pero hay una frase que dice, no las cambia, sino que exhibe lo que realmente había en su interior. De hecho, la persona es tal cual, sin embargo, la facultad que le da, así como el dinero te permite hacerte de muchas cosas, y la Biblia lo menciona, ¿no? El dinero sirve para todo, quiere decir que es un instrumento para llegar a muchos fines. Pero de igual manera, el poder, cuando hablamos de una posición de autoridad, también genera un aspecto de exceso, genera un aspecto de poder, dominio,
De que todo lo puedo. De que de alguna manera la pleitesía que se recibe, la reverencia que se recibe, la eminencia que se le da a una figura de autoridad, no es lo mismo ser presidente de la República que ser el vecino. El presidente no, espérate, no es lo mismo ser la presidenta Claudia Sheinbaum que ser la presidenta de las representantes de las mamás del colegio de tus hijos, o sea, podrás tener la figura de presidenta, pero hay jerarquías, hay niveles. Presidente, ¿no?, de la cooperativa de la cafetería, pues tampoco. Sí, exactamente. Entonces, de alguna manera, la posición, de cierta manera, en esta naturaleza caída, vamos a ir viendo a lo largo de lo que es la palabra. Por supuesto, la palabra de Dios nos muestra ejemplos claros, humanos, reales, palpables, que de cierta manera sus historias están puestas para darnos una referencia también, no solamente hacia la parte de lo que es ¿cómo se llama? No solamente la historia de los aspectos de... ¿Puedes apagarlo, por favor? Por el ruido, porfa. Ándale, ya así, para que no se escuche el ruido, podemos... Mejor dilo, no te preocupes. Sí, creo que porque más fácil, señas no entendemos. Exacto. Sí, les decía, la parte de los personajes que vienen en la palabra son también motivo para darnos un espejo, para hacernos de referencia. Como que nos reflejan, ¿no? Sí. Y eso es lo bonito, de que podamos encontrar historias en la Biblia que nos puedan dar luz, ¿no? De cosas que también pueden estar sucediendo en la vida actual, cosas de las que podemos tomar ejemplo, enseñanzas, y que podamos aplicarlas, ¿no? Y si bien no van a cuadrar como tal, porque son temporadas diferentes, había otras costumbres, incluso la mayoría de las historias que compartimos aquí en Esperanza para la Familia, que son historias bíblicas, muchas de ellas tienen que ver en un contexto ya sea hebreo o un contexto griego, ¿no? Porque es en la temporada o en el tiempo en la que fueron descritas estas historias, pero tienen una particularidad que nos deja ver, nos enseña acerca de la importancia que el ser humano tome en cuenta, ¿no? A Dios, y tome en cuenta las cosas, porque familia siempre ha habido, porque poder siempre ha habido, y porque hoy lo vamos a ver en esta historia. Así que arráncate. De hecho, podemos entender y poner un poco en contexto lo que se va a hablar. Uno de los hombres que la Biblia menciona que es parte del plan de Dios, pero también el plan de Dios es manifestar el por qué nosotros, cuando escogemos la parte que consideramos o pensamos que es mejor por encima de los planes de Dios, Dios permite que de alguna manera eso se dé y se presente, ¿no? O sea, llega el punto en el que el hombre empieza a clamar por otra cosa, ya no quiere a Dios, porque ya no se siente a gusto, y creo que todos hemos pasado por eso, de que no ¿cómo dijiste el otro día? Insaciables. Ajá, exactamente, nos volvemos insaciables y de alguna manera necesitamos algo palpable, algo evidente, algo de evidencia. Entonces, en ese trasfondo, para entender un poquito la historia de Saúl, que es el hombre en el que se va a centrar esta serie, el rey Saúl fue un hombre que fue escogido por Dios, fue un hombre que Dios le dio al pueblo por respuesta a su petición, pero es importante entender el contexto del por qué es escogido este rey. En el libro de 1 Samuel capítulo 8 entendemos que antes de ser Saúl el primer rey, el pueblo de Israel se regía por jueces. Tú encuentras en la Biblia un libro llamado Jueces, precisamente donde cerca de 400 años el pueblo de Israel, después de que salen de Egipto y se establecen en la tierra prometida, la manera en la que después de morir quien estaba a cargo, en este caso después de Moisés deja Josué a través de lo que se le llama jueces, era como el pueblo de Israel se gobernaba. Pero estos jueces era una cuestión de un llamamiento, o sea, Dios llamaba a cada uno de estos jueces para circunstancias específicas. Pareciera que era como muy random la selección, sí, ¿no? O sea, muy aleatorio, pero más que nada en función a crisis.
O sea, en medio de las crisis se levantaban estos jueces y era un llamado de Dios. Digamos, cuando digo llamado de Dios, porque había una intervención directa en que Dios escogía. Por ejemplo, tenemos la vida de Sansón, un hombre escogido donde a los padres les hace esa aparición, les dice, hey, este hombre va a ser quien liberte a los hijos de Israel de la mano de filisteos. Tienes a un Gedeón, ¿verdad? Que también tiene como que esta visión de que yo me escondo. Y él fue escogido exactamente para liberarlos de los madianitas. Exactamente. Entonces, en medio de crisis, Dios levantaba jueces, y estos jueces, como Dios respaldaba ese llamado, por así decirlo, de liderazgo, de autoridad, ellos ejercían de alguna manera como esta figura de máxima representación. Sin embargo, siempre esa línea de jueces nunca fue sucesoria, en el sentido de que no fue algo heredado de padre a hijo, no porque porque Dios me llamó a mi juez, resulta que mis hijos van a ser jueces. No, o sea, Dios levantaba de distintas regiones a estos jueces, y era como de alguna manera también el Señor era soberano en esa parte, en esa decisión. Bueno, llegan los jueces, y en eso el pueblo... Aquí hay una mezcla también de algo distinto. Tenemos el profeta Samuel. El profeta Samuel tiene una figura muy importante, porque el profeta Samuel, al ser uno de los hombres que también fungió como juez, él sí fue diferente a los jueces de sucesores, ¿no? O sea, los jueces anteriores. El profeta, criado en lo que sería el tabernáculo, criado bajo esta... Ni siquiera fue creado por su familia, fue creado por el sacerdote. Por sacerdotes, por enseñanzas sacerdotales, ¿no? De esa época. Un hombre cercano a escuchar la voz de Dios. Actúa como juez porque era al que consultaban, era el hombre al que consultaban, y era el hombre al que Dios había confirmado como profeta. De hecho, en los pasajes anteriores, antes de entrar en el tema de Saúl, tú te das cuenta que Dios tienen un problema con el arca. O sea, mira, los israelitas estaban tan necesitados de palpar algo físico, que ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a sacar el arca del tabernáculo, y cada vez que lo llevemos a la guerra, seguro lo vamos a ganar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en una ocasión les funcionó el sacar el arca, pero en otra resulta que le roban el arca, le acaban perdiendo la batalla. Hay una escena donde el arca llega al templo de los filisteos, de Dagón, Dagón es degollado, le quitan las manos al otro. El caso es que terminan diciendo los filisteos, regresen esa cosa porque verdaderamente eso es Dios y nos está trayendo problemas. El caso es que ahí te hablo, desde ese punto hasta Samuel, antes de iniciar el reinado, son 40 años donde Samuel ejerce de juez. Está al frente, pone las reglas del juego. Le recuerda la parte de es importante volverse a Dios, a la adoración de a Dios, y esos capítulos previos son precisamente al llamado de Saúl como rey. Porque aquí Samuel, a pesar de ser un hombre, y este es el primer punto que me gustaría tocar. Bien. Samuel es autoridad. Samuel es una figura de juez, es una figura de posición por encima de la mayoría o de todo el pueblo, pues. Entonces, pero comete un error, Monse, y el error que comete es poner a sus hijos como jueces. Sí, recuerdo que esta parte la vimos en un programa al inicio del año pasado, y cómo el pueblo rechazó por completo a sus hijos. Es que espérame, aquí vienen características de la corrupción del poder. Bien. Porque si tú lees en el pasaje del 1 al 3, dice que sus hijos se llamaban Joel y Abías, y Samuel los pone sin escuchar la autorización de Samuel. Esto es lo curioso, porque aquí hay dos cosas que están mal. Samuel los pone, pero no pidió la autorización de Dios. De Dios, exactamente. Y no esperó a que Dios le diera esa autorización. Él envejeció, creció, se hizo grande, se hizo mayor, y al ver que de cierta manera, porque Samuel tú lo lees en los pasajes anteriores, y Samuel se dedicaba al menos al año a ir por las ciudades, por las distintas ciudades, buscando que a diferencia de los otros jueces que eran más para pelear, para batallar, para hacer guerra, conquista, Samuel fue un hombre con un corazón que
acercó más al pueblo de Dios, buscó el arrepentimiento. Fue el Juan el Bautista de la época de Jesús, por así decirlo, ¿sale? Entonces, él logra eso, él logra acercar el corazón. Sin embargo, ya la edad que tiene Samuel, el mismo pueblo se lo dice, y te lo leo tal cual, dice, era Joel y Abías. Samuel los había nombrado jueces, eran jueces, pero anduvieron los hijos de Samuel no por el camino de su padre, sino que se volvieron tras, fíjate, la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, aquí tienes 3 características que se asoman cuando el poder corrompe a una persona que, número 1, en la posición de juez, era una posición que solamente Dios daba, que solamente Dios confirmaba y que solamente Dios validaba. Pero al colocar Samuel a sus hijos, probablemente sus hijos no tenían el mismo corazón que el padre. No habían sido criados de la manera en la que fue criado el padre. Acuérdate, el padre fue criado sin mamá, sin papá. Vete a saber cuántas deficiencias también Samuel tenía en esa parte, ¿no? Y tal vez no pudo darle ese tipo de crianza, no sé cómo decirlo. A ver, y vamos a aclarar, claro que él sigue siendo el profeta, el ungido de Dios, hay cosas muy remarcables de Samuel, pero pues aquí estás viendo un foul, como cuando la pelota del béisbol es disparada y en lugar de ir hacia adelante cae en foul. Es muy buena referencia, porque el hecho de que tú cometas un foul no significa que no seas buen jonronero. Para ser un buen jonronero probablemente te avientes 3, 4 fouls. Pero esos fouls, el problema aquí es que entendamos que estamos bajo la naturaleza pecaminosa, y que Samuel es un hombre de Dios, es un hombre que ha hecho la labor evangelística, que ha hecho la labor de reunir al pueblo y hacer volver su corazón a Dios. Este hombre era el que presentaba los sacrificios, este hombre caminaba en santidad, pero volvemos al aspecto humano, al aspecto donde muchas veces pasamos por alto la familiaridad de las cosas, y él probablemente no estaba viendo por la familiaridad y por la cercanía de ser sus hijos estas cosas malas, estos rasgos malos, que muchas veces, como tú y yo como padres, cuando alguien habla mal de nuestros hijos, no, tú me acabas de tocar lo más sagrado que tengo, que son mis hijos. Despertaste a la leona. Exactamente, pero déjame decirte que tu cachorrito es un desastre. Déjame decirte que tu pequeño leoncillo anda haciendo terribles cosas. Desastrillos. Entonces no puedes venir a decir que nadie puede criticar a tu cachorrito, porque ya es evidente lo que está haciendo afuera. Y creo que es algo que como familias vamos a tener que reconocer. No hay padres infalibles. Eso. No hay crianza excepcional, perfecta, idealista y ultra mega perfecta. O sea, no la existe, no lo hay. Y yo creo que ninguna persona, terapeuta, psicólogo, psiquiatra tiene la fórmula secreta para que puedas hacer una crianza efectiva. Hasta aquí, al único, el que Dios, la máxima y suprema autoridad en todo el universo y la vida y la creación y lo que tú quieras, al único que le ha dado palabras de afirmación de perfección fue a su hijo. Porque dijo, aquí mi hijo, en quien tengo contentamiento, complacencia musical celestial. Ahora, fuera de él, por favor, papá, mamita, papito, abuelito, quien sea que esté escuchando, fuera de eso vamos a cometer 1001 errores. Y te lo suplico, por amor a la humildad, así, por amor al título de la humildad, deja de decir que has sido buen padre. No somos buenos padres. Jesús mismo lo dijo, somos malos padres. Así que eso va a ayudar mucho a entender también nuestros errores en la crianza, el desarrollo de las cosas, en comprender que desde nuestra perspectiva, por Dios, si tú dices soy buen padre y te comparas con Samuel, entonces Samuel, ¿qué es? Samuel fue un hombre, yo me imagino Samuel yendo a Rabá, yendo a todas estas ciudades y llevándose a sus chiquitos, llevándose a su niño, o quedándose a lo mejor con su mamá, porque él tenía su casa, ¿verdad? Tenía su esposa y todo eso. Entonces el hombre a lo mejor se iba 3, 4 meses como embarcado, como petrolero a la plataforma, se iba y se olvidaba, y ya cuando regresaba, a lo mejor y en esos 3 meses él tenía que hacer la labor de recuperar esa relación con sus hijos. Dejaba de ser profeta
profeta para volverse exacto, el papa. pero aquí el punto es ese, ¿no? O sea, bueno, ¿qué pasó con los hijos de Samuel que dejaron, como dice aquí, ¿no? O sea, se dejaron sobornar. Dice que la avaricia entró en sus corazones. Hubo mucho cohecho. Pervirtieron el derecho, o sea, que es la parte de torcer el derecho. Entonces, entiendo yo que ellos, de alguna manera, Samuel era feliz, pon tú que Samuel era feliz con una ovejita. Con eso nos da para 3 meses. Al verse como jueces, es bonito cuando te llegan con 10 ovejitas. Es bonito cuando te quieren adular con comida, con dinero. Cuando el trato cambia. Cuando te dan preferencia, te dan los primeros lugares, cuando te ofrecen el mejor vino, cuando te dan todas estas cosas. Mire, jefe, señor juez, Joel, ¿qué le parece si me echa la mano con mi vecino que me está haciendo aquí la mala? Mire, yo tengo un terrenito y ahí se lo voy a guardar. El día que usted deje de ser juez, ahí tiene su terrenito. Eso se llama pervertir el derecho. O sea, en lugar de ser juez, empezó a ser no solamente juez y parte, sino empezó a ver en su propio beneficio. Esto es un grave error que provoca lo siguiente y la antesala a lo que va a ocurrir. Porque ¿cuál es la antesala? Que el pueblo sale, se junta y le dice a Samuel en su casa, en Ramá, le dice, mira, tú ya has envejecido y tus hijos evidentemente no andan por tus caminos. Por tanto, ahora lo que queremos es un rey. Un rey que nos juzgue, no como tienen las otras naciones. El pueblo llegó a un acuerdo, o sea, era evidente que ibas con Joel, ibas con Abías, y había un problema, o sea, resultaba que el que le llegaba el precio, pues ese era el que iba a tener el veredicto, ¿no? O sea, ya había una molestia colectiva, esto no es una queja de una persona, y he ahí el punto, ¿no? Y algo que quiero opinar con eso, cuando ya la molestia es repetida, cuando ya es más de una persona que encuentra problemas que una persona las está causando, o sea, no puedes centrarte en que, ay, es que se está quejando el pueblo, no, vea el problema inicial, ¿dónde está el problema? Claramente aquí eran los hijos que no estaban ejerciendo su liderazgo como se esperaba que fuera, ¿no? Sino que estaban causando todos estos conflictos entre la misma gente y sus hijos pues no estaban dando el ancho. Van con Samuel y le dicen, tenemos 2 problemas. Uno, por más que te querramos a ti de juez, por más que querramos que tú continúes, Samuel, ya tu edad no te lo permite, o sea, ya no estás siendo objetivo, no tienes las fuerzas, vas a desfallecer, etc, lo que le hayan dicho, ¿no? Pero la vejez ya era un problema. Y número 2, a las personas que tú designaste, porque aclaraste muy bien ese punto, amor, se trataba de que él fue quien lo eligió, o sea, realmente fue Samuel el que dijo, bueno, voy a poner a mis hijos de jueces. No nos está gustando porque ya vimos esto y esto que están incurriendo en error. Entonces, cuando llega el punto en el que el pueblo se reúne y le hace la petición, el pueblo ya no le pidió un juez, cambian los jueces. Ellos ya empezaron a hablar acerca de la necesidad de tener un rey. Y cuando tú te das cuenta que dejas por un lado la perspectiva de por qué Dios permitió jueces, llevaban 400 años bajo el formato juez. Y el hecho de decir necesitamos un rey fue el despreciar el modo en el que Dios estaba gobernando su nación, el modo en el que Dios escogía a sus líderes. Y es que él no fallaba al escoger a sus líderes. Él agarró a un Gedeón, agarró a un Sansón, a Otoniel, Débora. Todos estos con un fin y un propósito. ¿Y qué lograba Dios? Lograba la paz en Israel. Lograba que los jueces que él había nombrado eran para cumplir esa función y estaban bien. El problema es que el pueblo, al juntarse y llegar a un acuerdo, empiezan, y esa parte es donde a nosotros nos atribuye. Yo necesito palpar esa figura, yo necesito verla, yo necesito venerar esa figura. Porque cambiar a un juez por un rey, y mira que esto le pasó a Gedeón. Cuando tú lees en Jueces capítulo 6, te das cuenta que a Gedeón, de la victoria que Dios le da con 300, el pueblo se vuelve loco y dice, no, ahora tú vas a ser rey, Gedeón, tú vas a ser nuestro rey. Y Gedeón dice, no, a ver, momento, tranquilo, no, yo no voy a agarrar ninguna figura de rey, porque
él entendía perfectamente la figura del juez. Las palabras de Gedeón son, no, yo estoy para servir, yo estoy para ser como ustedes. Y qué bueno que Gedeón lo tenía en claro. Entre ustedes, yo no voy a enseñorearme como un rey, no paso, no, a mí no me ofrezcan eso. O sea, Gedeón se dio cuenta que eso es peligroso, eso yo no lo voy a manejar. Y también nos damos cuenta desde cuando el pueblo ya venía buscando una figura a la cual poner toda su devoción. Y es que hace 400 años atrás, cuando Dios les da los mandamientos por segunda vez a la nueva generación, en Deuteronomio 17, versículo 15, Dios les dice, ciertamente, después de que habites en la tierra que yo te daré y habites en ella, el Señor dijo, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor. Ciertamente pondré por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Escucha la diferencia. El problema es que ahora el pueblo dice, ya nos cansamos del formato juez, porque el formato juez, es al azar. Y de alguna manera, pues, si hoy el juez vive hasta el otro lado de Israel, hasta allá hay que ir. Mejor hay que tener un gobierno central en la capital donde todos podamos ir y todos podamos... Y aparte su iniciativa principal era para que seamos como todas las naciones, o sea, había ese punto, o sea, era como vamos a copiar lo que otros hacen. Eso es muy típico del ser humano, o sea, hay una tendencia de verdad en copiar, en imitar, por algo lo que hacen los influencers, ¿no? En las redes sociales pega, porque cuántas personas no copiamos el estilo de una persona en cómo se viste, cómo camina, cómo habla, o sea, es bien curioso, amor, porque ahorita recuerdo, hay una chica que se llama Florence Guillot, me parece, ella te enseñaba maquillaje y cosas, pero tenía una particular manera de expresarse, de los gestos, incluso cómo movía las manos, y conforme ella se fue haciendo viral, muchas de otras chicas que empiezan a enseñar maquillaje y eso, empiezan a hablar como ella, y yo me doy cuenta, y hacen los mismos gestos, y yo digo, ¿y por qué? ¿Por qué no podemos tener como que esa naturalidad? Y también puede que nosotros en algún momento hayamos tenido algún ídolo de nuestra infancia, de nuestro tú, yo creo que algún día vas a querer traer la barba como Messi, estoy segura. Pero en ese sentido, o sea, siempre vamos a tender a copiar, a imitar. A imitar. Aquello que no se nos haga atractivo, ¿no? No, aparte, aquello que nos representa, lo vamos a imitar. Aquello que nos atrae. Hay una palabra, pero es más que nada como... No es orgullo, sino aquello que nos gusta o nos agrada, tendemos a querer ser igual, como una especie de admiración, como una especie de idolatría, ¿verdad? Es que sí, también puede ser. Entonces, mira, cuando esto pasa, que ellos piden el rey, no lo piden en función al cumplimiento de una promesa. No le están diciendo a Samuel, es tiempo de que ya es tiempo de pedirle a Dios y ya es el tiempo de buscar al rey. Consulta, ¿no? Sino que, ¿sabes qué, Samuel? Pues tú que hablas con Dios y tú que tienes esta relación, danos un rey. Ya te equivocaste con tus hijos, ya no podemos seguir viviendo bajo estas condiciones. Casi es como, o haces algo tú o hacemos algo nosotros, porque evidentemente no puede seguir esto así. Entonces, cuando mencionan eso, la referencia acerca de que sea como el mundo, Romanos 12, del 1 al 2, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transforma por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces queremos imitar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, pero no consultamos cuál es la voluntad de Dios. Estamos en medio de una crisis, como ahorita están en una crisis el pueblo de Israel, pero en lugar de buscar la voluntad de Dios y decir, queremos que se haga algo, bueno, ¿cuál es nuestra referencia? Pues lo que hay alrededor de nosotros, o sea, como las naciones. Necesitamos un rey porque, mira, pues nosotros sí tenemos a Dios como soberano, como nuestro rey,
pero pues yo veo que a la otra nación, acá los sirios, pues están creciendo mucho, tienen mucho ejército. Acá los filisteos. Acá con los filisteos. Aparte, dinastía de vienen, acuérdate, vienen de que Samuel hizo que volvieran el corazón a Dios. Hace poquito acaban de destruir sus ídolos de Astarot, de Baal y de Acera, porque eso era lo común en toda la región alrededor. Y el pueblo de Israel cayó en idolatría severa, terrible. Samuel fue el que logra sacarlos de ahí y decir, oigan, pues volvamos. Y una de las condiciones cuando Dios le da la profecía, por así decirlo, que un día tendrían rey, hay algo que es importante mencionar porque Dios menciona que ese rey tendrá una copia de estos mandamientos que estarán a resguardo de los sacerdotes para que los ponga por obra y por práctica. No, y lo más triste de todo esto y de lo que estás contando es que esta práctica común de los israelitas de abandonar su amor y devoción a Dios era constante. O sea, hay N cantidad de historias donde el pueblo iba bien y de pronto ¡pum!, se desvía su corazón. Es más, cielo, ¿sabías tú y las personas que nos escuchen a través de cualquiera de las transmisiones, ¿sabías tú que hoy en día el judío promedio, o sea, el judío real, pues el que está viviendo como judío israelita, no tiene su devoción a Dios? O sea, tienen otros dioses como tal Renfán. O sea, en realidad su Dios no es Dios, es un Dios talmúdico que ellos inventaron ahorita porque ellos ya no están siguiendo los mandamientos que tenemos tú y yo en el Pentateuco. Porque no pueden practicarlo, no tienen templo. Los mandamientos están puestos para la práctica precisamente de un holocausto, de una ceremonia sacerdotal. Pero al no tener templo, ellos tuvieron que buscar otras alternativas. Y hoy en día el cristiano por lo regular dice, no, pues es que es el pueblo escogido de Dios. Fue el pueblo escogido de Dios de acuerdo a lo que leemos en las historias, pero hoy en día el judío que niega a Jesucristo, que no cree en Jesús, es pagano, como los demás naciones paganas. Exacto, que necesita la salvación y que no tiene ninguna exclusividad. Porque dice, el que cree ha sido... el que no cree por eso, pero el que cree es justificado, el que cree, y el que no cree ya ha sido condenado. Cuando esas palabras las habló Jesús, se las habló a su pueblo judío. O sea, a partir de ahí podemos contar y decir que todo aquel que no crea en Jesucristo ya vive en condenación. Si eres judío, si naciste en el mero Jerusalén, así nacieras en alguna de las fronteras de Israel, no importa. Ahora hay un mandamiento claro en cuanto a la justificación, que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y está tremendo y es bueno que lo mencionemos porque esta historia que vemos aquí y las muchas que hemos platicado en Esperanza para la Familia y que también hablan a través de Radio Rescate son historias de judíos que en su momento también tuvieron la oportunidad, ¿verdad?, de recibir la salvación. Hablo de los tiempos de Jesús, pero hoy en día ese pueblo judío no existe, ese pueblo judío ya no está, ya no es el mismo, vaya, por lo que... ¿Y sabes cuál es el Dios que adoran ahora? El Dios de Baal. Es un hombre necesitamos sentado. hacer un programa específico de eso para ir desenmascarando muchas de las cosas que en nuestras iglesias de alguna manera tenemos conceptos que contradicen la palabra, porque miren, si uno revisa en las escrituras, en el Nuevo Testamento, Pablo tiene este conflicto. Pablo es el apóstol a los gentiles, y si hay alguien que se enfrentó precisamente a judíos que querían judaizar la iglesia y querían volver a tener todos estos rituales del antiguo pacto, fue Pablo. Y Pablo les hizo ver y dice, este misterio de la reconciliación de las naciones con Dios atraviesa a Israel porque Israel rechazó a su Salvador, rechazó a su Dios, rechazó al mensaje que era de ellos. Ellos conocían los tiempos, las sazones, pueden ver hasta inclusive si mañana va a llover o no. Son meteorólogos buenísimos, Jesús se los achacó. Son muy buenos para decir cuándo viene lluvia, cuándo no viene, cuándo viene sequía, pero para entender las señales de los propósitos de Dios, ustedes no tienen nada de discernimiento, y eso es lo que los va a condenar, que vino su visitación, vino la palabra a ustedes, vino exactamente, y ustedes lo ignoraron, lo rechazaron, además lo crucificaron, porque ustedes fueron los que los crucificaron. Y eso es lo que dice Pedro cuando se levanta y les señala,
estaba predestinado que el Mesías viniera y padeciera, pero fueron ustedes los que terminaron siendo el instrumento para que el Mesías muriera, pero Dios conforme a su plan y su propósito. Entonces, una vez más la historia se repite, por eso esa frase que me encanta: el pueblo que desconoce la historia está condenado a repetirla. Y hoy el pueblo de Israel, en la historia que estamos platicando aquí, le pide a Samuel: danos un rey. Ya nos cansamos de los métodos de Dios, de los jueces, tú escogiste mal, no lo queremos, danos un rey. Pero nos decías que en Deuteronomio dice: sí, pero no lo pidas, no te voy a dar un rey como el de todas las naciones. No, claro, yo lo voy a escoger, pero yo lo voy a escoger porque la base de este reino, a diferencia de los demás reinos, va a ser que el rey será el ejemplo para ustedes de llevar a cabo la palabra de Dios. Pero para poner un rey así, tú necesitas un rey que sea conforme al corazón de Dios, porque las escrituras son inspiradas por Dios. La ley de Dios es el reflejo del corazón para el pueblo escogido, o sea, para el pueblo que iba a ser apartado, santo. Esa es la palabra que se utiliza para referenciar a algo apartado, santidad a Jehová. Entonces, estos mandamientos para poder ser llevados a cabo, eran mandamientos que, dice, no son difíciles de llevar, pero exigen un arrepentimiento genuino de corazón. Vuélvete a tu Dios con todo tu alma. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, porque eso se necesita para amar los mandamientos de Dios. Para que los puedas y cumplir. ¡oh, sorpresa! Saúl no es un hombre conforme al corazón de Dios. Ya te vas dando cuenta por qué primero Dios escoge a Saúl antes que David. Seguramente David, en el plan de Dios eterno y perfecto, era el hombre que cumplía lo de Deuteronomio, un hombre conforme a mi corazón, que esté dispuesto a llevar como mandato mi palabra y no se incline a dioses falsos. Pero ustedes quieren rey, y como ustedes quieren rey y lo quieren de acuerdo a la perspectiva que los rodea, conforme a los otros reinos, pues tendrán su rey conforme a los otros reinos. Oye, ¿no te suena mucho la frase de disfruten lo votado? Es como que, si ustedes quieren esto, ahí les va, ¿no? Y de alguna manera es Dios Padre enseñando, o sea, es como Dios diciendo: quiero que veas el resultado de tus propias decisiones. Es muy similar, cuando tú lo estás hablando, se me viene a la mente también el caso de Ismael, ¿no? El primer hijo de Abraham, y cómo fue el resultado de una decisión precipitada o una decisión basada en mis propias perspectivas. Es como cuando tu primera compra no está bien, porque te fuiste en balde de que pues es que yo la quiero, la necesito y vamos, ¿no? Pero te endeudaste, afectaste a otras personas, ve tú a saber qué decisiones te llevaron a tomar eso, ¿no? Pero aquí vemos a un pueblo diciendo: dame rey, y Dios escoge a una persona, porque vas a ver en la historia a lo largo del programa. Dame rey porque ya el modelo de Dios caducó. Dame rey porque evidentemente que la forma en la que Dios quiere que llevemos estas cosas, afuera está evolucionando el mundo, Samuel, afuera tenemos reyes, Samuel, o sea, nosotros contra qué competimos, Samuel, o sea, por favor, ¿qué es eso de jueces? No, ya pasó de moda lo de los jueces. Queremos rey, o sea, imagínate, queremos rey, pero esto te muestra cómo la verdad cambiamos a Dios bien fácil. Somos terribles, hermano. Por eso te suplico, no digas que eres buen padre y buena madre, porque somos propensos a cambiar a Dios en un abrir y cerrar de ojos. No cometamos el error que comete Pedro al decirle: Señor, yo voy contigo hasta la muerte y todo eso, y cuando viene la muerte, patitas, ¿para qué te quiero? Ey. Porque verdaderamente somos dados a ser, es parte de nuestra naturaleza. Sí, esta naturaleza caída, que mientras no seamos regenerados, transformados en una nueva vida, en una nueva criatura, donde Cristo es la referencia de esa transformación, verdaderamente lidiamos con nuestra carne. Pablo lo dijo: miserable de mí, o sea, yo quiero, lucho, hago todo lo posible por hacer lo bueno, pero encuentro una ley en mí que me obliga y quiere y desea hacer lo malo. Hermano, es Pablo, no digas que tú caminas en un nivel de santidad porque oras mucho, porque ayunas mucho, porque predicas mucho, sirves mucho.
en serio, eres propenso y eres el primero a caer. La misma palabra te lo enseña. El que se crea santo, mire, santifíquese más, y el que se crea que está firme, mire que no caiga. Entonces, de alguna manera, aquí no estamos satanizando a Samuel. Repito, estamos diciendo que Samuel en algún momento se le hizo fácil poner a sus hijos. Y poner a sus hijos significa que el pueblo ahora le dio pie y le dio entrada a solicitar un rey. Las cosas no están saliendo, y eso es lo más triste de esto, que nadie piensa en Dios y en su corazón, porque a Samuel le dolió escuchar que ya no querían jueces. Porque no solamente lo están rechazando a él, o están rechazando a su familia, o están rechazando su idea, es que en realidad también están rechazando la idea de Dios. Están haciendo a un lado los propósitos de Dios, los planes de Dios, están haciendo a un lado lo que Dios quería hacer para con su pueblo, porque recordemos que a ellos fue a los que Dios dirigió su palabra diciendo: ustedes son mi pueblo amado, ustedes van a hacer la diferencia entre todas las naciones. Aquí se me vino una, sí. Lo que pasa es que, tú te pones a pensar, ¿por qué Samuel entonces puso a sus hijos? ¿Porque creía que no era nadie suficiente o porque...? Yo pienso que a lo mejor estaban esperando a ver quién era el nuevo juez, pero Samuel dice, tiene la edad en contra, y Dios no ha nombrado otro juez, entonces hasta que muera Samuel vamos a tener que esperar a que se nombre un juez. Como que se estaban precipitando. Exacto, y Dios ya tenía en mente, espera unos añitos más, y viene David, y cumplimos el mandamiento. Pero el pueblo se precipitó también. Se precipita Samuel, que es la cabeza, por lo tanto todo el pueblo se te va a precipitar. Y esa es una cuestión que hace que el poder pueda corromper a tal grado que lo que tú haces mal para el pueblo te lo va a devolver. El pueblo te lo va a devolver, y en creces. Van a rechazar a tu familia, van a rechazar tu legado, y es más, ya lo único que vamos a pedir de ti es que hables con Dios y que te lo resuelva, man. Que te resuelva este asunto. Y es eso, que al final de cuentas Dios le responde a Samuel en oración y le dice: oye a la voz del pueblo con respecto a todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, Samuel, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Yo era su rey, yo era su autoridad, yo era el que decidía por ustedes, yo era el que tenía el plan perfecto para ustedes, yo los guardaba, los cuidaba. Mira, la última victoria de ellos es increíble, Monse, porque ya no necesitan la figura del arca, ellos más bien ganan la batalla con los filisteos, que está en el capítulo 6 y 7. Y te das cuenta que Dios es el que hace la victoria. ¿Por qué? Porque se junta el ejército filisteo, ellos van, presentan un sacrificio, y ese es un temazo, la verdad, hay un temazo ahí padrísimo para otro programa. Presenta sacrificio Samuel, el pueblo se arrodilla, se arrepiente, todos están así consternados por dentro, sabiendo que han pecado contra Dios. Ese mismo día tiran todos sus ídolos, se hace una limpia espiritual, y de repente el ejército filisteo se entera, vienen a atacarlo. Bien. Y Dios cubre la tierra así con unas nubes de esas densas, negras, y empieza un tronerío, pero un tronerío de tal magnitud que aterra a los filisteos, los hace retroceder y salen corriendo, y ahí ellos aprovechan y vencen a los filisteos. O sea, el que les hizo la chamba, el que les dio la victoria, el que puso el miedo a los filisteos fue Dios, con unos cuantos truenecillos por ahí. En su soberanía, en su amor, en su gracia. O sea, él guardaba a su pueblo, lo cuidaba. Es que era su pueblo especial. Exacto. O sea, no por nada Dios en el Pentateuco está relatado y escrito de que Dios decía: son mi pueblo, mi tesoro. O sea, realmente Dios tenía un amor especial. Ya que hay algo interesante, porque Dios le dice: hazle caso, no te rechazan a ti, Samuel, no te lo tomes personal, Samuel. Hey, yo te quiero, Samuel, tú has hecho bien la cosa, te falló lo de tus hijos, pero tranquilo, no te preocupes, te adelantaste, no te preocupes, está bien, hazle caso, no te están rechazando a ti, es conmigo el pleito. Entonces tú no te lo vas a tomar personal, pero sí vas a hacerme un favor, vas a agarrar y les vas a decir, reúnelos, y les vas a decir: toma protesta solemne contra ellos y muéstrales cómo los va a tratar el rey sobre ellos. Y ahí es donde Samuel abre los pergaminos, abre los rollos que tienen guardados los sacerdotes,
sacan Deuteronomio y les empieza a mencionar qué es lo que este rey va a hacer. Las características de ese reinado. Reinará sobre ustedes, Bien. tomará a sus hijos, los pondrá en carros, los pondrá delante de la guerra, e irán en nombre del rey a pelear por él, de 50, de miles, y asimismo van a arar campos que no son suyos para arar sus campos, van a hacer armas para protegerlo a él y a su familia. Sus hijas se convertirán en perfumadoras, cocineras, amasadoras de este rey. También el rey tomará lo mejor de sus viñas, lo mejor de sus olivares, de sus siervos, diezmará todas sus granos, diezmará todas sus viñas, tomará sus siervos, tomará sus siervas, a los mejores jóvenes, a sus mejores asnos, hará las mejores obras con ellos. O sea, ¿qué es esto? Samuel, déjales en claro al pueblo que ya no son inocentes de la decisión que están pidiendo. Porque les dio santo y seña de las consecuencias de sus decisiones, porque les dio santo y seña de lo que se venía a venir. Miren, esto sí es digno de copiar, porque es Dios en sus acciones y nos refleja la sabiduría del carácter de Dios. Y hagamos esto con nuestros hijos, ¿saben? Cuando nuestros hijos estén tomando una decisión que quizás a nuestra perspectiva no es la mejor, estamos dándoles la libertad que tomen sus propias decisiones. Hablo obviamente de hijos que ya son mayores de edad y que tienen que formar quizás su propia familia, no sé. Pero digamos que nuestros hijos están por tomar una decisión en la que tienen la libertad de hacerlo. Incluso si fueran adolescentes, yo creo que me atrevería todavía. Pero como padres, copiemos esto, imitemos esto de Dios. Digámosle santo y seña de las consecuencias de esa decisión. Ok, hijo, mira, tú estás decidiendo y optas por esta persona con la que te vas a casar. Quiero nada más que consideres esto y esto. Ok, hijo, tu decisión es que te quieres ir a otra ciudad, vas a estudiar, que me parece perfecto, hijo, nada más quiero que tomes en cuenta esto. Y estoy hablando de decisiones en general, no sé si a ti se te venga otra a la mente, o que tú que nos estás escuchando puedes decir, no, pues sí, yo tal vez debo de decirle a mis hijos que cómo se ve todo el panorama, ¿no? Desde esto que estoy vislumbrando para él o para ella o para ellos. Y creo que actuamos en sabiduría, como Dios aquí lo hizo, usando a su profeta para hablarle a todo un pueblo y hacerle ver, y esto no me lo estoy sacando de la manga, Dios no está diciendo esto ya lo escribí en el año tal, cuando estaba el pueblo en el monte Sinaí, y 40 años después de haberlos liberado, vine a repetir, porque Deuteronomio es el caso de esto, y se los repite a una nueva generación para hacerles saber, el día que ustedes pidan rey, el rey va a querer esto de ustedes. Así que, sobre advertencia, no hay engaño. Por eso también, antes de ir entrando en esta parte final, mandamos saludos a todas las personas que nos están escuchando desde Villahermosa, Tabasco, nos están escuchando desde San Blas, Atempa. Domi Selván nos está escuchando desde Punduacán, Tabasco. Muchas gracias. Saludos también. Compartir. Exacto. Nos pone aquí nuestro hermano pastor Paco Salud: la elección del hombre siempre lo llevará a la ruina. Por eso es necesario tener siempre la voluntad de Dios. Amén, claro que sí. Y ese es el problema, que ellos quieren un rey, pero ya no el rey invisible, quieren un rey visible, quieren un rey que puedan consultar, que puedan acercarse, que puedan palpar, que puedan venerar, que puedan decir bravo, queremos, esa era la figura que queremos. Quieren la opulencia. Exacto. Quieren participar, la fantoche. Exacto, de estas costumbres que alrededor del mundo se hace. Oye, yo quiero también tener una fiesta del rey. Acá no tenemos fiesta del rey. ¿Cuándo Dios va a bajar a bailar con nosotros? No, queremos estos eventos donde celebramos, donde salen carruaje. Mira, es que esta es una consideración también que debemos de llevarlo al plano familiar. Nuestros hijos no pueden ser quitados del mundo, y van a encontrar en el mundo referencias, van a encontrar en el mundo cosas que les llamen la atención, cosas que los induzcan a querer imitar, cosas que les atraiga, les provoque de alguna manera la intención de conocer más. Y si tú eres un padre que de alguna manera quiere cortar, quiere quitar de tajo, meterlos a una burbuja, sin darles conocimiento, porque aquí Dios les está dando conocimiento a esta generación que no escuchó el mandamiento hace 400 años, pero como esos mandamientos se van repitiendo de generación en generación, Él quiere dejar en claro que ninguno del pueblo, al menos sus líderes, porque son los ancianos,
Eviten esta responsabilidad de decir, no sabíamos. Claro, a tu hijo tú lo vas a acompañar con conocimiento. Oye, hay comportamiento que no te gusta. Busca por qué ese comportamiento, de dónde está siendo alimentado, qué lo motiva a ser así. ¿Sí? O sea, yo sí tengo un hijo gritón y no me gusta su gritería, pues entonces yo lo que voy a hacer es, oye, a ver, ¿qué detona tu gritería? ¿Por qué gritas? Resulta que los programas que ve en video, los videos que ven en las plataformas, todo lo que ve hace referencia a grito, a jugar, pero jugar con gritos. Entonces tú dices, ok, ya vi cómo entiende, ok. Y si encima los padres tienen micrófono integrado y en la casa todo lo hablan a gritos, pues claro, pues entonces él se siente en un ambiente normal de gritos. Entonces para él gritar es normal. ¡Deja de gritar! Y tú eres el primero que está gritando, ¿no? Entonces, llega un momento en el que te tienes que involucrar. Involúcrate. Si tu hijo tiene 10, 15, 20, 25, involúcrate. Son cosas que al mundo no lo vas a quitar, hermano, hermana. El mundo no lo vas a desaparecer. Y tú no te puedes abstener del mundo. No te conviertas en una de estas religiones que se aíslan totalmente allá. Sectas, donde el mundo no me va a contaminar. Mi hija ya tiene problemas en la escuela y la cambio de escuela. O sea, vamos a atacar el problema de raíz. ¿Qué problemas tiene mi hija? ¿Qué es la situación que está pasando en la vida de mi hija? Escuchen a sus hijos. Hay una frase que a mí me ha ayudado muchísimo y se las comparto. Dice, no cuidamos conductas, cuidamos corazones. Y esto es de Aviva Nuestros Corazones. Síganos también en sus redes. Tienen enseñanzas preciosísimas. Pero si hay algo que podemos hacer es, bueno, si ya la conducta de mi hijo está teniendo como que alertas, banderitas rojas, bueno, tengo que ir al corazón, tengo que ver qué es lo que está pasando en el corazón de mi hija, que se deje, que tenga la libertad de expresarse. Así es. Ahora, ya para terminar, ¿no? Entonces, el pueblo... Samuel pide rey. No, pero me refiero que ya Dios le dice, recuérdales qué va a pasar, cómo va a ser ese rey y adviérteles. Samuel lo advierte, pero llega un punto, amigo, amiga, que tú y yo ya no queremos consejo, ya no queremos qué dice Dios, me vale lo que diga Dios, yo estoy determinado a hacer mi voluntad, yo estoy determinado a hacer y no pienso cambiar. ¿Se acuerdan de esa canción de me vale todo? Exactamente, por eso el pueblo dice, no quiso oír la voz de Samuel. Y esto por un lado, ponte a pensar, Samuel, ya te equivocaste, Samuel. Te equivocaste poniendo a tus hijos. Así que, ¿será que te estás equivocando otra vez? ¿No te das cuenta que todos tienen rey y que es normal que nosotros pidamos rey? Cambiar el sistema ahorita es lo mejor. Aquí es lo que está diciendo. Dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros también seremos como todas las demás naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Mira, o sea, es que ya estabas determinado, amigo, amiga. ¿Qué vienes a pedir consejo? Tú lo que querías era que te dijeran sí. Tú no viniste a preguntar. Tú lo que querías era que aunque te dijéramos no, tú ibas a hacer tu santa voluntad. Así que no te engañes. Por eso Dios, de alguna manera, sabía el corazón del pueblo. Y le dice a Samuel, tranquilo, no te han rechazado a ti. No rechazan a tus hijos. Mira, tus hijos esta posición de juez no es hereditaria. Muchas veces, amigo, y con todo respeto te lo digo, con todo el amor te lo digo, de pastor a pastor, tus hijos probablemente no tienen el llamado a ser pastores y les puede pasar lo mismo que Joel y que Abías. ¿Por qué? Porque el llamado a pastor, el llamado al servicio Dios de Dios, lo da. a una oficina ministerial, tiene que haber un corazón que Dios respalde, tiene que haber un llamado que Dios respalde, tiene que haber un proceso previo. Samuel escuchó la voz de Dios en medio de el templo donde no estaba ni papá ni mamá, apenas a los 10 años. Samuel veía una sola vez a su madre al año, nada más. Y él aprendió a vivir en medio de gente desconocida, donde tuvo que aprender a confiar plenamente en la voz de Dios y a oír la voz de Dios. Por eso tienes a un hombre que está devoto
y sabe hacer volver el corazón de un pueblo al arrepentimiento, porque él vivió dependiendo totalmente de Dios. Pero tú pones a alguien en una posición donde no tiene el corazón, donde no tiene el llamado, no tiene el sentir, no tiene el peso que se demanda en cuanto a el respaldo de Dios, pues vas a tener un caso así. Vas a tener un caso así, y esto es lo que al final el poder corrompe. Porque el poder corrompió a los hijos de Samuel. Y no solamente es un consejo que se pueda dar para la iglesia, también para las empresas. ¿Cuántas empresas han caído? ¿Cuántas estas por herencia, no? Que bueno, ¿quién va a ser el próximo CEO de esta empresa? No, pues el hijo del dueño, ¿no? Pero si el hijo del dueño no está dispuesto a hacer los sacrificios, no está dispuesto, tal vez le tocó ya la opulencia del resultado de la empresa y no tiene el mismo corazón trabajador que se esfuerza, que ama o va a procurar por los empleados, no sé, ¿no? Estamos hablando en términos generales. Entonces, al final puede que esa empresa se vaya a pique, porque simple y llanamente tú pensaste, no, pues que la lleve mi hijo porque pues es una empresa familiar, pero si no trabajaste en el corazón de tus hijos, si no hubo una enseñanza acerca de eso y solamente recibieron los beneficios que la empresa les daba, pues evidentemente no vas a saber cuidarla. Ahora, ¿tú crees que ya Samuel en el cielo diría, oye, igual y me hubiese aguantado y no hubiese puesto a mis hijos? Quizás. De saber. No, espérame, escúchame. Cuando lo veas le preguntamos. Sí, pero a lo que voy es esto, Monse. Si yo no conozco el corazón de mis hijos y los pongo en una posición que los va a destruir, al menos en reputación, pues entonces me abstengo de esa decisión. Muchos pastores cargan con esa presión de decir, es que no veo a mi hijo ahí. Pues tal vez no es su llamado. No está en eso, no está metido y se le condena, se le señala. Y el problema es eso, que en su tiempo y en su momento llegará para una cuestión del propósito de Dios. Dios es soberano en eso y no vamos a adelantar tiempos, no vamos a adelantar momentos, situaciones, llamados innecesarios, porque el plan y la obra es de Dios. Y Él sabe hacer perfectamente su voluntad. En ese sentido, cuando el pueblo le dice, no, queremos rey, queremos salir delante de él, queremos que él pelee nuestras guerras, otra vez Dios le habla a Samuel y le dice, oye su voz, Samuel, pon rey sobre ellos. Entonces Samuel le dijo a los varones, váyanse cada quien a su casa, no quiero saber nada de ustedes. Me han decepcionado. Samuel quedó muy decepcionado con el pueblo. Sí. Samuel quedó muy decepcionado porque él tenía una perspectiva que el pueblo había vuelto a reconciliarse con Dios. Que él estaba satisfecho con la chamba que había hecho, él ¿sabes? dijo, oye, aquí hay fruto, porque se arrepintieron de corazón. Eso era lo que decía el mandamiento, arrepiéntase de corazón. Pero también había un acto externo, habían desechado a sus ídolos. Habían dicho, ¿sabes qué? Tienes razón, el único Dios de dioses es al año Jehová. Celebraban el día de la expiación, presentaban sus ofrendas, hacían sus sacrificios. O sea, Samuel ejercía el sacerdocio como tal, junto a toda la rama del sacerdocio, pero o sea, realmente el pueblo estaba buscando a Dios. Por eso tienes a un David que creció a lo lejos de Samuel, porque no tenían absolutamente nada que ver en familia ni nada, pero que sabía acerca de la palabra de Dios, que su madre y su padre le habían inculcado el temor a Dios, porque tenías a un pastorcito adorador del Señor allá metido en las praderas de quién sabe dónde, bueno, de Belén, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que el pueblo cercano y lejano en todo el territorio a donde Samuel había llevado su ministerio profético y su ministerio sacerdotal y pastoral, lo que tú quieras, había tenido un fruto. Sabían de Dios y había pequeños por ahí adoradores de Dios. Exacto. Samuel hizo la labor de permear el volver a Dios a todo Israel. Pero ahora se le levantó por una mala decisión. Insurrección, desgobierno, empezaron a decir, y quisieron rey. Queremos rey, Samuel, y no nos vamos a estar contentos si tú no nos das el rey que queremos. Y esta es la parte, ¿verdad? Esta es la primera parte de esta serie, ¿no? Esta serie que se va a llamar La corrupción del poder. Por favor, esperamos que nos puedas acompañar el próximo sábado. Este programa va a estar disponible 30 días en las plataformas de Facebook. Puedes buscarlo como Luis Guillermo
Guillermo Herrera, ese es el nombre de mi esposo, y ahí puedes encontrar este y otros episodios, pero también y sobre todo en la plataforma de YouTube donde están siendo guardados. ¿Sabías tú que hay más de 80 episodios de Esperanza para la Familia con los cuales puedes consultar en esa red social? Y pues si Dios puede usar ese programa para hablar a tu corazón, a tu familia, déjanos tu like y compártelo con otros. Déjanos tu comentario si tienes una petición de oración, ahí nos las puedes hacer. Tenemos un grupo de oración, intercesión terrible, tremendo, que estará orando por ti, estará viendo para que aquella necesidad se haga conforme a la voluntad de Dios. Oramos, claro, y enviamos bendiciones, fortaleza y de espíritu de valientes y guerreros a todo hermano que escuche y pueda ver esta transmisión, ya sea ahora o más adelante, o esté escuchando en estos momentos allá Venezuela, por los afectados por estos 2 terremotos seguidos que hubo. Sí, de verdad. Todas las afectaciones que hay, y pues volteemos a ver un poco a la necesidad. Tratemos de al menos, no solamente si podemos en oración, de qué manera también podemos contribuir a nuestros hermanos, nosotros. Si sabes de un lugar de acopio donde se vayan a mandar víveres, compártenos para también saberlo. No sé si aquí en Salina Cruz ya se haya juntado algún tipo de ayuda, vamos a darnos la tarea de conocerlo, o en Tehuantepec también. Seguramente. Seguramente, ¿no? Que sí, y si no, pues... Cuando uno quiere, busca la manera. Promoverlo, así es. Entonces terminamos con este súper comentario que dice: por eso engañoso es el corazón, y cuando en este no está Dios, terminan rechazándolo y abrazando a los ídolos. Uy, no, le diste en el clavo, hermano pastor, porque precisamente una de la corrupción del poder es la idolatría. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta serie. No te lo pierdas, cada sábado vamos a estar aquí a partir de las 11 de la mañana. Nos vamos a ir lento y sabroso. El próximo episodio hablaremos de entrada de este rey llamado Saúl, pero ya ahora tienes el contexto, ya sabes por qué quisieron un rey este pueblo, ya sabes que al ¿desde menos dónde por ahí viene la corrupción? Empezaba ya a oler a corrupción cualquiera que se ponía en la cabeza de ese pueblo para gobernar. La tentación estaba cerca por causa del poder. Y nos despedimos, pero siempre te recordamos nuestra frase, y es que siempre habrá esperanza para la familia. Bendiciones a todos, saludos, Sister Fátima, saludos. Ahí nos platican cómo le va a Emma en el partido. Gris, a mi querida madre también que nos está Gris, viendo. Doña Berti, besos. También por allá a nuestros hermanos allá en Tabasco, a todos y cada uno. Willy, Dios te bendiga. Yaritza García. Es la hija de Willy. Sí, por eso, pero me refiero que como está en tu perfil. Dios les bendiga, gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo sábado, 11 de la mañana. ¡Diu!